Nadie supo explicar cómo apareció. No estaba en internet, no tenía instrucciones claras y nadie recordaba haberlo comprado. Solo sabían una cosa: una vez abierto, el juego no permite levantarse de la mesa. Dicen que empezó como una broma, como casi todas las historias que acaban mal. Porque este juego no se gana, solo decide quién merece salir vivo. El parque estaba casi vacío aquella noche. No porque hiciera frío, sino porque nadie se quedaba allí después del anochecer. Era uno de esos lugares que no daban miedo, pero tampoco tranquilidad. Éramos 5. Íbamos a grabar un reto para el canal. Nada especial, nada peligroso, o eso creíamos. Fue Marcos quien encontró la caja. Estaba medio enterrada, justo detrás del columpio oxidado. No parecía vieja, pero tampoco nueva. La madera estaba oscura, manchada, como si hubiese absorbido algo durante años. Cuando la sacamos, nadie habló. Pesaba demasiado para su tamaño. No tenía cerradura, no tenía símbolos, solo una palabra grabada en la tapa, casi borrada: juega. Nadie rió. La llevamos al banco de piedra, bajo la farola que parpadeaba. La luz iba y venía, como si el parque respirara. Al abrirla, encontramos lo que parecía un tablero. No había fichas normales, solo 5 espacios marcados y un cuenco metálico en el centro. Dentro del cuenco, seco y oscuro, había algo que no parecía pintura: sangre. Entonces sonó el primer ruido. No venía del parque, venía de la caja. Un sonido lento, como uñas raspando madera desde dentro. Laura quiso cerrar la tapa. No pudo. El tablero empezó a moverse solo, encajando piezas que no habíamos tocado. Y una frase apareció grabándose sola, letra a letra, como si alguien la escribiera desde el otro lado. El juego comienza cuando alguien sangra. Nadie habló, nadie se levantó, porque en ese momento Marcos gritó. Se había cortado el dedo, una herida pequeña, ridícula. La sangre cayó en el cuenco. El tablero hizo un sonido seco, como un latido, y la primera regla apareció: nadie abandona la mesa hasta que el juego termine. Intentamos irnos. No pudimos. El parque había cambiado. Los árboles ya no estaban donde deberían. La salida había desaparecido. Y entonces, el tablero eligió al primer jugador. El nombre de Marcos se marcó solo, con sangre fresca. El tablero no volvió a moverse durante varios segundos. Solo emitía un sonido bajo, casi imperceptible, como un corazón latiendo bajo tierra. Marcos seguía de pie. Tenía la mano presionando el dedo herido, pero la sangre seguía cayendo, gota a gota, dentro del cuenco metálico. Cada gota hacía que el sonido se volviera más fuerte. «Esto es una broma», dijo. «Tiene que serlo». Nadie respondió, porque justo entonces el tablero volvió a grabar letras nuevas. No aparecieron todas de golpe, se formaban despacio, como si alguien disfrutara escribiéndolas. Primer jugador, Marcos. Primera prueba, confesión. Laura dio un paso atrás. ¿Confesión de qué? El tablero respondió solo: confiesa algo que nunca has dicho. Si mientes, el juego lo sabrá. Marcos rió nervioso. ¿Eso es todo? Intentó levantarse del banco. No pudo. Sus piernas temblaron, como si algo invisible lo sujetara al suelo. «No puedo moverme». El cuenco vibró. Empieza. Marcos tragó saliva. Miró a cada uno de nosotros. A mí, a Laura,
a Dani, a Sergio. Vale, susurró. Cuando teníamos 15, yo fui quien empujó a Raúl al río. El parque se quedó en silencio. Raúl. Nadie había pronunciado ese nombre en años. «Se cayó solo», añadió Marcos rápido. «Yo solo estaba ahí». El tablero hizo un sonido seco, como una puerta cerrándose. El cuenco empezó a llenarse más. Sangre nueva. «Te está sangrando la nariz», gritó Laura. Marcos se tocó la cara. Tenía los dedos rojos. «Eso no es todo». El tablero seguía escribiendo. «Confesión incompleta». Marcos empezó a respirar mal. No lo empujé fuerte, solo quería asustarlo. La farola del parque se apagó por completo. Ahora solo nos iluminaba la luz que salía del tablero. «¡Dilo!», le gritó Dani. «¡Dilo todo!». Marcos nos miró con los ojos llenos de lágrimas. «Se estaba ahogando», dijo, «y yo me fui». El cuenco se llenó de golpe. La sangre dejó de gotear. El tablero se quedó inmóvil durante varios segundos eternos. Entonces apareció la siguiente frase: «Confesión aceptada». Marcos cayó a rodillas, libre, pero no sonrió, porque justo debajo apareció otra línea. El juego continúa. El tablero giró solo y marcó un nuevo nombre: Laura. Laura gritó, intentó correr, no llegó ni a dar 2 pasos. El parque volvió a transformarse. Los árboles se ferraron aún más, las sombras parecían moverse solas. Y la siguiente prueba empezó a escribirse lentamente, con una frase que nos heló la sangre a todos. Segunda prueba: elige a quién sacrificas. Laura seguía inmóvil. El tablero mostraba su nombre con una luz más intensa que los anteriores, como si lo hubiera marcado para siempre. «No», susurró. «No pienso jugar». El parque respondió. No con palabras. El suelo vibró ligeramente bajo nuestros pies, apenas un temblor, pero suficiente para que todos lo sintiéramos. Las farolas apagadas empezaron a encenderse una a una, pero no iluminaban hacia afuera, iluminaban hacia dentro, formando un círculo cerrado a nuestro alrededor. Estábamos atrapados. El tablero volvió a escribir, lento, cruel. Para salvarte, debes señalar. Laura negó la cabeza una y otra vez. No voy a hacerlo, no voy a elegir a nadie. El reloj del parque marcó las 23:17. Las agujas se movieron solas. 1 minuto, 2, 3, demasiado rápido. El tiempo, murmuró Sergio, va más deprisa. Laura empezó a llorar. No sé qué quiere, dijo. No sé qué hacer. El tablero respondió de inmediato. El juego quiere la verdad. Un recuerdo volvió a golpearnos a todos sin que nadie lo dijera en voz alta. Raúl, el río, la noche en que prometimos no hablar jamás de ello. Laura levantó la mirada, nos miró uno por uno, y cuando habló, su voz ya no era la misma. Fui yo, dijo. Yo le dije a Marcos que lo empujara. El aire se volvió pesado, como si faltara oxígeno. Laura, cállate, grité, pero ya era tarde. Raúl sabía lo que habíamos hecho, continuó. Amenazó con contarlo todo. El tablero emitió un sonido grave, satisfecho. El reloj avanzó otros 5 minutos de golpe. 23:42. Yo no quería que muriera, dijo ella. Solo quería que se callara. El suelo volvió a vibrar. El tablero escribió la última frase de la prueba. Confesión aceptada. Laura cayó al suelo, exhausta, libre. Durante unos segundos nadie habló, hasta que el tablero volvió a girar y apareció un mensaje nuevo, más grande que los anteriores. Prueba final preparándose.
El reloj se detuvo, exactamente a las 23:59. El aire se volvió helado. El tablero brillaba con un rojo intenso, iluminando solo a Laura, como si todo el parque existiera para ella. El mensaje flotaba ante nosotros. Prueba final. Enfrenta tu miedo o piérdelo todo. No, susurró Laura, temblando. No puedo. Una risa distorsionada surgió del silencio, como un eco que atravesaba nuestros huesos. Las sombras del parque comenzaron a moverse por sí solas, alargando sus brazos hacia nosotros, intentando tocar nuestra piel, susurrando secretos que no queríamos oír. Cada farola proyectaba imágenes fugaces de Raúl, de Marcos, de todos nosotros, de lo que hicimos, de lo que escondimos. «Tenemos que hacerlo», dijo Sergio con la voz quebrada, «antes de que llegue a...». Pero antes de que terminara, el tablero se iluminó y apareció otra frase, más urgente. «Tu decisión marcará el final». Laura cerró los ojos, respiró hondo y con un movimiento tembloroso apuntó hacia ella misma. El tablero titiló. Un haz de luz nos envolvió y sentimos que cada recuerdo, cada miedo, cada culpa era arrancado de nosotros y mostrado en el aire, como si el parque entero nos estuviera juzgando. «No», grité, «esto no puede estar pasando». Pero el tablero no se detuvo. Una última frase apareció, más grande, más intensa, como un golpe. «El juego está completo». El reloj dio las 12. El parque volvió a la normalidad. El frío desapareció. Las farolas se apagaron. El suelo dejó de vibrar. Laura y nosotros nos miramos, exhaustos, temblando, pero vivos. El tablero se deslizó hacia la nada, como si nunca hubiera estado allí. Nunca volveríamos a hablar de aquella noche, pero sabíamos que habíamos sobrevivido a algo que jamás podríamos comprender. El silencio lo envolvía todo. Solo quedaba un eco lejano, un mensaje que nadie escuchó, un recordatorio de que algunos juegos no terminan realmente nunca. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y activa la campanita. Dale like si quieres más relatos de terror intensos.